Vamos a ver el Tratado de Versalles, el fin de la Primera Guerra Mundial. Lo que mal anda, mal acaba. Esta guerra que terminó con un absurdo, que empezó de una manera tan inconteniblemente absurda sobre ese despliegue de poderes, de ambiciones desatadas, de colonialismos, de fuerzas de historia encontradas, de ánimo belicista, todo ese despliegue que ha llevado tanta gente al absurdo va a terminar de una manera completamente impredecible dadas las circunstancias que comenzaron la guerra. La vez pasada estábamos viendo cómo la revolución bolchevique va a sacar a Rusia de la guerra. Sacar a Rusia de la guerra es una decisión muy complicada, porque usted, como ya dijimos, usted no se puede retirar de una guerra diciendo que tapo rebacho, no juego más, porque eso no son ni quemados ni golosas, eso es una cosa muy tenaz. Entonces, para que Alemania acepte la retirada de Rusia de la guerra, de acuerdo con lo pactado por el tren de los 33 revolucionarios que atravesaría la frontera alemana para llegar hacia la estación Finlandia y tomar el liderazgo de la revolución que acababa de estallar en Rusia y convertir la revolución de febrero en la revolución bolchevique, la de octubre. De acuerdo con eso, usted tiene que firmar un tratado en el cual usted se comprometa a entregar una cantidad de cosas a cambio de retirarse de la guerra, porque usted, pues al retirarse de la guerra, se declara vencido de antemano de la guerra. Los bolcheviques toman la decisión más difícil porque ellos ven que es imposible hacer la revolución y hacer la guerra mundial a la vez, y porque las tesis precisamente de Lenin eran paz y pan, y porque el gobierno provisional que había encabezado Kerensky colapsaba justo por no haber sacado a Rusia de la guerra, por no poder sacar a Rusia de la guerra. Entonces, sacar a Rusia de la guerra era la prioridad para echar a andar adelante el proceso de la revolución. Como la revolución estaba concebida como un movimiento internacionalista, como una cadena de acontecimientos que Rusia iniciaba, que Alemania continuaría, que más adelante haría otro tanto Hungría, Italia, todo esto, la idea era que Rusia tenía que aguantar lo suficiente para consolidar el proceso, que luego Alemania haría lo suyo. Eso era el plan, era, digamos, como históricamente estaba concebido. Entonces, para retirarse de allá, van a firmar el Tratado de Brest-Litovsk. El Tratado de Brest-Litovsk es el que entrega Lituania, Letonia y Estonia a Alemania. O sea, el 30% de la población rusa, una cantidad impresionante de riquezas en hidrocarburos, en material energético. O sea, lo que se le entrega a Alemania con el Tratado de Brest-Litovsk es toda la reserva energética que Alemania necesitaría para ser autónoma y para mantenerse en combate y para ganar la guerra. O sea, este tratado le da a Alemania unas condiciones de ventaja histórica en un momento en que la guerra ya estaba en un punto de decline muy grande, que le hace sentir a Alemania que no solamente se liberó del frente oriental, porque Rusia salió de la guerra, logró que lo importante que era pelear en un solo frente, logró el pangermanismo, vencer al paneslavismo, porque siendo Rusia la mamá de los eslavos, si Rusia se rinde, entonces los germanos van a poder en bloque dominar la zona que era de los eslavos, y los eslavos han perdido el round frente a los germanos dentro de los panes que hemos hablado, que era el pangermanismo y el pangermanismo y el paneslavismo. Entonces, en ese momento, los alemanes sienten que van muy, muy bien en términos de ganar la guerra, y sienten que este tratado les van a dar unas condiciones sumamente favorables. A la vez, Rusia sabe que esa es la única manera en que puede hacer la revolución y que no puede de otra manera salir adelante si no es entregando todo lo que entregó. Pero también confía en que en un momento dado, más adelante, cuando triunfe la revolución en Alemania, de acuerdo con lo que se ha hablado con Rosa Luxemburgo, cuando eso suceda, entonces ellos van a poder recuperar todo lo que le entregaron a Alemania para poder salir de la guerra. O
sea, es una cosa como temporal, porque dice, mire, nosotros hacemos la revolución, la consolidamos, y una vez que la revolución esté consolidada y esté fuerte y esté sólida, ya estallará la revolución en Alemania. Cuando estalle la revolución en Alemania, todo eso que le hemos dado a ese país vuelve a formar parte nuestra, ya dentro de un contexto totalmente distinto, que es un mundo internacionalista con un socialismo que esté victorioso en toda Europa. Así que lo que van a entregar con el dolor de la vida, porque era la tierra que los zares habían adquirido y conquistado, saben que tarde o temprano lo van a conseguir, porque el proyecto de la revolución está en marcha y ya empezó. Entonces el tratado de Brest-Litovsk le hace sentir a Alemania que vais ganando. Entonces los alemanes, sabiendo que tienen una cantidad de reservas, ya no necesitan desesperadamente ni Alsacia, ni Lorena, ni Bélgica, porque tienen las reservas por el lado de Rusia, que les acaba de entregar todo eso, y acaban de ampliar su territorio y su base de hegemonía, y ya liberaron el frente. Entonces ahora es mover todas las divisiones que liberaron para el frente occidental. Entonces necesitan presionar sobre el frente occidental de una manera tal que el desgaste y la fuerza de tanto tiempo de guerra ejerza sobre el frente occidental, es decir, sobre Inglaterra y sobre Francia, suficiente presión psicológica para que pidan la paz. Y al pedir la paz, dada la presión que Alemania ejerza sobre ellos en el último coletazo de la guerra, cuando la pidan, ellos van a poder pactar las condiciones de esa paz. Entonces, las condiciones de esa paz, desde el punto de vista alemán, tienen dos posibilidades. Una, hagamos una paz fresca, es decir, sin anexiones y sin indemnizaciones. Inclusive, mire, no tenemos necesidad de anexarnos a Bélgica, ahí se las devolvemos. Les podemos devolver Alsacia y Lorena para que los franceses sientan que ganaron alguna cosa, pues porque también tanta guerra y que ni siquiera eso les quede. Ahí tienen, ¿no? Y bueno, no hacemos indemnizaciones, entonces simplemente dejamos a Alemania como está, que Alemania como está, con todo lo que Rusia le dio, le basta y le sobra y queda perfecto, porque acuérdese que siempre el objetivo fue Rusia y fueron los eslavos, y con el tratado de Brest-Litovsk les sirvieron en bandeja el objetivo que habían perseguido desde el comienzo de la guerra. No hay problema con eso. Vamos a poner la paz en esos términos. Hay una fracción que piensa eso. Hay otra fracción que piensa que de una vez debían hacer el proyecto de la Gran Alemania y hacerse las respectivas anexiones y hacerse las respectivas indemnizaciones, porque bien duro les ha tocado a ellos. Hay otra parte. Lo que les preocupa a los alemanes en realidad no es el campo de batalla ni la geopolítica, porque aparentemente la geopolítica está a su favor, sino los movimientos internos que hay en Alemania. Porque en Alemania la gente está agotada y ya empieza a haber rebeliones. Y hubo una insurrección que llevó a lo que se llamaría el Soviet de Baviera, encabezado por Enzensberger, y empezó a haber revueltas socialistas y la gente ya empezó definitivamente a no querer estar más en la guerra. Entonces es más el clima de agitación interna, el clima de división que hay dentro de la misma Alemania, lo que les preocupa, que la política externa, porque la política externa aparentemente la van manejando. Entonces, desde el punto de vista alemán, esto lo que está es bien. Se liberaron del frente oriental, adquirieron el doble de territorios, mucho más del doble de territorios. Las batallas van bien. Los italianos fueron vencidos por los austrohúngaros. Cuando los italianos son vencidos por los austrohúngaros y los austrohúngaros pierden ahí el último aliento, ahí dejan el último pedazo de pellejo que les quedaba en la derrota a los italianos. ¿Se acuerda que los austrohúngaros, por un lado, los habían atacado los serbios y los serbios los habían detenido cuando ellos invadieron Serbia? Por otro lado, Rusia los había atacado y los había vencido. Pero Italia, contando con que todos los demás habían vencido a Austria-Hungría, decide atacar para ver si se apodera de los territorios que quiere de Trieste y de Fiume. Y resulta que Austria-Hungría sí le da la batalla a Italia, le da una batalla terrible, y ahí pierde Austria-Hungría el último aliento de vida. Pero en términos del ajedrez, ahí ya ganaron con Italia. Entonces, en todos los frentes esto se va ganando desde el punto de vista alemán y el panorama se despeja. Es cuestión
de hacerle un poquito de fuerza a Inglaterra y a Francia. Un poquito de fuerza son 500.000 de hombres muertos por nada, ya en el momento en que todo el mundo está exhausto porque las condiciones de lucha de esta guerra son tan ignominiosas, que un poquitico de fuerza, un día más de presión, una emboscadita aquí, cuesta este montón de gente. Entonces, era ejercer un efecto psicológico de presión sobre Inglaterra y sobre Francia, que les quebrara la voluntad como para invitarlas a llamar a una paz, en los términos en que Alemania quisiera la paz. Y lo que Alemania estaba discutiendo era en qué términos le iban a plantear la paz a los aliados, sobre si con anexiones, indemnizaciones o sin anexiones, simplemente el proyecto de Alemania, llano y simple como lo tenían, dependiendo de qué tan belicistas o qué tan colonialistas o qué tan imperialistas se sintieran en el momento de hacerse el tratado de paz. Entonces van a empezar a hacer la fuerza sobre Francia. Cuando hacen la fuerza sobre Francia y a los soldados franceses se les invita, los hombres, los oficiales les dicen que peleen, ya no pelean más, ya no les cabe un tinto, ya no pueden, es que no pueden más. Y ya empiezan a darse las deserciones, no solamente las deserciones que se dieron en el frente ruso, donde los soldados simplemente abandonaron el campo de batalla porque eso no tenía ningún sentido. Eso empieza a pasar en Francia al final de la guerra y ellos ya no quieren moverse más. Los austrohúngaros, cuando ya después del último aliento también retroceden un montón, o sea, hay una fatiga de los ejércitos de lado y lado, porque los austrohúngaros acaban de ganar, pero ya no les queda con qué seguir ni siquiera en el frente. Los franceses tampoco quieren pelear, los rusos ya se han retirado. Entonces la cosa es seguir presionando, y los franceses están exhaustos, los ingleses siguen dando la batalla, pero los ingleses no se rinden. Es muy difícil, ellos no se rinden, simplemente no está en su carácter. Entonces siguen dando la batalla, pero lo mismo, seguir dando la batalla implica una cantidad de muertos en el momento en que no se justifica ya por nada. En ese momento, los Estados Unidos entra a la guerra, primero por los bombardeos de los barcos, por el Lusitania, pero además, cuando se descubre ese plan en el cual Alemania invitaba a México a unirse con Alemania y a entrar en la Primera Guerra Mundial, a atacar a los Estados Unidos y a jugarse de esa manera el recuperar el 67% del territorio que Estados Unidos hacía bastante poco le había quitado a México en el Tratado de la Alta California, en la guerra de los Estados Unidos con México, que normalmente en las películas la muestran como el Álamo y hacen la epopeya frente al general Santana, cuando en realidad lo que estaban haciendo era robarle el 67% del territorio de México. México estaba muy ardido, la herida todavía estaba muy viva, herida que entre otras cosas no ha sanado, y en ese momento Alemania aprovecha esa coyuntura y le dice a los mexicanos, pues ahí verá, le propongo que se metan con nosotros en la guerra, ataquen a Estados Unidos y miren a ver si ustedes pueden recuperar lo que Estados Unidos les quitó, que es un montón, son casi 3/4 partes de lo que era México originalmente. Cuando los Estados Unidos se entera que existe este plan, decide entrar en la guerra. O sea, lo de Lusitania es un factor importantísimo. Esto también es un factor decisivo. No hay en la opinión pública norteamericana un interés en meterse a la guerra, tienen una política aislacionista, consideran que esos conflictos en Alemania y en Europa no les atañen, pero estos dos incidentes los convencen de entrar a la guerra, y van a entrar a la guerra. No están preparados para la guerra, no tienen ese nivel de armamento, no tienen ese nivel de preparación de hombres porque no era su interés ni estaban para ello, pero lo hacen. Se demora más o menos un año en llegar al frente los hombres mientras preparan y tal. Pero cuando llegan, el efecto psicológico, independientemente de qué tan eficaces fueran a nivel militar en ese incipiente momento de su historia, en el siglo XX, la presencia de 1 millón de soldados norteamericanos en los campos de Europa, del lado de los ingleses y de los franceses, produce un alivio, una sensación de la caballería, una sensación de que al fin alguien les va a dar una mano, que anula el efecto psicológico que los alemanes querían ejercer sobre los franceses y sobre los ingleses para presionar a una paz en las condiciones alemanas. Así que la entrada de los Estados Unidos a la guerra
cambia el clima psicológico, más que el clima militar, porque en ese momento todavía no tenían la capacidad bélica que más tarde desarrollarían, pero sí cambia el clima psicológico y por lo menos un viento de aliento llega a las trincheras donde los hombres ya no podían moverse y estaban exhaustos y desesperados. La entrada de las tropas norteamericanas anula el efecto. Y al anular el efecto, entonces la guerra adquiere otro impulso y otro ritmo y otras condiciones. Entonces, en ese momento, Estados Unidos entra en la guerra ya para presionar el fin de la guerra, fundamentalmente. O sea, es para la última parte, ya estamos en el último año, y lo que quieren es fundamentalmente acabar esa guerra que está desangrando a toda Europa y ya darle como un último, digamos, una última definición. Entonces, la entrada de los Estados Unidos a la guerra significa eso. Japón, por su parte, ha entrado a la guerra después, pero Japón lo que va a hacer es apoderarse de las colonias que fueron alemanas en el Pacífico. Y va a entrar del lado de los aliados y va a tener un papel tangencial, porque no es tanto lo que aporte como lo que se posesiona como reina del Pacífico, como digamos, como hegemónico en el Pacífico. Y la entrada de Japón en la segunda va a ser definitiva, pero en esta primera es como tomando las posesiones de las islas del Pacífico, que más adelante tendrían un protagonismo total en la segunda parte de este conflicto. Entonces, mientras tanto, entra a los Estados Unidos y ya vamos a empezar a buscar la paz, porque esto está muy complicado. Pero simultáneamente en Alemania hay un clima de agitación interno profundo. En Alemania está en marcha la revolución bolchevique, que desde el punto de vista alemán se llama la revolución espartaquista, porque Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht han fundado un partido que se llama los espartaquistas, un grupo político llamados así por un periódico que tenía el nombre de Espartaco, inspirado en el esclavo que había protagonizado una rebelión contra el Imperio Romano, que en nuestro caso es Kirk Douglas. Entonces, por Espartaco ellos se llamaban los espartaquistas. Los espartaquistas eran el equivalente de los bolcheviques en Alemania. Es decir, la gama de los socialistas tenía cualquier cantidad de matices a nivel político, pero había unas alas que eran más radicales y más decididas y que estaban bajo el proyecto de una revolución. Y había otras alas que estaban bajo el proyecto de una reforma. Entonces, como los alemanes autorizaron el tren, como dejaron entrar a los 33 revolucionarios, como saben que eso es una revolución obrera, en el momento en que estalla el Soviet de Baviera y en el momento en que estalla la ola de protesta social, ellos saben perfectamente a quién se enfrentan. Y allá está el avesado político que es von Hindenburg, que es un perro de la política, y no el incapaz Nicolás II con su reality de su esposa y Rasputín y Alejandra. No. Las condiciones de descomposición del zarismo y la incapacidad que tenía Nicolás II para enfrentar lo que le tocó enfrentar no son ni de lejos las condiciones de Alemania. Alemania está exhausta, es verdad. La agitación de la guerra la está rompiendo, pero tiene unos políticos que tienen perfectamente claro a qué se enfrentan, porque ellos son los artífices del triunfo de la revolución bolchevique, en la medida en que permitieron que ese tren atravesara la frontera y llegara hacia la estación Finlandia y pactaron con Rusia al final de la guerra. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente: van a aislar el ala que es partidaria de una revolución del ala que es partidaria de una reforma. A los socialistas les van a decir: mire, cojan el poder. ¿Ustedes quieren el poder? Cojan el poder, no hay problema. Sí, enfréntenlo.
Ustedes quieren las reformas, hagan las reformas. ¿Quién está diciendo que no? A lo bien, háganlo. Entonces dicen, ¿a cambio de qué? A cambio de la cabeza de los espartaquistas. Ustedes me dan los nombres de la gente de la revolución espartaquista, nosotros les quitamos la cabecita y ustedes pueden hacer lo que quieran con su proyecto de poder. Ahí está. Y los socialistas entregan la cabeza de los espartaquistas, y Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y todos los que con ellos creyeron en el proyecto bolchevique en Alemania van a ser ejecutados y les van a pegar tiros y van a aparecer muertos en las champas. Y esa muerte de los espartaquistas determina que a la postre sea el fascismo, el nazismo como proyecto y no el socialismo el que determine el futuro rumbo de Alemania. Pero vamos a ver por qué. Al romperle el ala más radical, el ala que realmente podría llevar a cuestionar las bases de lo que fue la guerra y de lo que fue todo lo que pasó, con a esta otra ala más moderada se la echan al bolsillo y le hacen la siguiente maniobra: la ponen a poner la cara por los platos que ellos no rompieron. Decimos que no rompieron porque los socialistas nunca fueron partidarios de la guerra en principio. Consideraban que la guerra era una guerra entre imperios y no una guerra de pueblos. Entonces, estos socialistas no hicieron la Primera Guerra Mundial, ni lanzaron a Alemania a la guerra, ni estaban en el sistema de alianzas, ni fueron los que condujeron las decisiones en el frente oriental, ni el frente occidental, ni dirigieron las batallas, ni mucho menos. Pero al subir al poder en la coyuntura en que Alemania está negociando y en que la guerra se está acabando, serán ellos los que pongan la cara por el ignominioso Tratado de Versalles, y quedarán ellos como los culpables de haber aceptado un tratado completamente inaceptable desde el punto de vista alemán, y a ellos les van a echar el agua sucia del Tratado de Versalles. Ellos van a subir al poder a poner la cara de malos por lo que ellos no organizaron. Entonces, en ese trancecito le dicen al Kaiser que abdique. Mira, me da una pena contigo terrible, pero es que si nos toca escoger entre vos y Alemania, primero Alemania, ¿de acuerdo? Entonces le dicen que abdique y el Kaiser, muy apesadumbrado, abdica. Por eso decimos que esta es la caída de las águilas, porque los imperios van a fenecer aquí. Abdica el Kaiser y con él la casa Hohenstaufen, el emperador Francisco José ha muerto y su hijo, el heredero, el único heredero ya no, y se deshace. Nicolás II ha sido depuesto. Entonces así van cayendo todas las casas dinásticas de Europa. Por eso es que a este conflicto se le conoce también como la caída de las águilas. Entonces los socialistas suben en el último round, en el último pedacito donde se define la guerra, y como esto se va a definir de una manera tan dramática, a ellos les van a quedar los platos rotos. Esa república socialista recién estrenada, que va a llegar al final del partido, cuando votan el penalti, a quedar de responsables del final del partido cuando en principio ni siquiera lo jugaron, es a la que vamos a conocer en la historia con el nombre de la República de Weimar. Esto es lo que se va a llamar la República de Weimar. Entonces, bueno, pero hasta ahora los alemanes, salvo este problema interno que es grave, pero solucionable, van ganando. ¿Quién dijo que no? Van ganando. Entonces los Estados Unidos empieza a presionar una paz en la cual terminemos de una vez por todas esta guerra. Inclusive los Estados Unidos lo que está proponiendo es una paz sin vencedores. Simplemente terminemos esta guerra, que esto es una carnicería aterradora, y punto. Entonces, con un ánimo aparentemente triunfal, porque militarmente hablando esta gente está bastante holgada, con la entrada de ahora, porque en el momento en que los Estados Unidos entre a la guerra, los alemanes ya van a saber, y el mundo va a saber, que la guerra ya no se puede ganar. O sea, hasta ese momento, hasta la entrada de los Estados Unidos a la guerra, los alemanes estaban pensando que podían ganar la guerra y poner los términos de la rendición, pues los términos de la paz. Cuando los Estados Unidos entran a la guerra, cuando el efecto psicológico sobre Francia se revierte por la entrada de las tropas norteamericanas, en ese momento los alemanes ya saben que no pueden ganar la guerra. Pero bueno, no lo pueden ganar y por eso también van a aceptar que haya un armisticio. Pero de ahí a que pase todo lo que va a pasar, eso sí, no están ni tibios. Simplemente no la pueden ganar. Entonces, bueno, pues hay que hacerle a la paz porque, pues, ¿qué hacemos? Entonces, cuando ya se da el último pedazo,
Ya se van agotando todos, los italianos están desesperados porque los italianos además piensan que van a recuperar los territorios, no los recuperan y se va a armar otro país. Ya empiezan a pasar un montón de cosas. Se va a firmar la paz. Y cuando se va a firmar la paz, pasa lo siguiente. Haga de cuenta que hacemos una reunión de los propietarios de los apartamentos de un edificio para ponernos de acuerdo en el precio de la administración que vamos a incrementar a partir del próximo mes. Nos reunimos los propietarios a las 7:30 y empezamos a analizar cuál es el alza que vamos a hacer en la administración del edificio. Y usted, como propietario del 302, va a la reunión porque usted es propietario del 302. En la reunión resulta que usted termina pagando toda la administración del edificio usted solo, expropiado del apartamento, durmiendo en el parque, fuera del edificio y con la culpa de los costos de la administración del edificio que a usted le toca pagar de su propio bolsillo. Eso fue lo que le pasó a los alemanes, literalmente ir por lana y salir trasquilados. Desde el punto de vista de ellos van ganando. Pues sí, perdieron digamos, todo el ajedrez del tablero geopolítico lo van ganando. En el único sitio en donde están ganando los aliados es en la zona de Lawrence de Arabia, donde en el frente de los árabes, contra los turcos otomanos. Ahí va ganando la rebelión de Lawrence y ahí sí van ganando los ingleses. De resto, en todas partes, aquí lo que se está retrocediendo. Entonces, por eso es que la rebelión de Lawrence de Arabia va a ser tan importante en ese momento. Es el único frente, el único punto donde se están dando victorias. De resto, todos son, si no quedan estancados, por lo menos sí están en unos retrocesos grandes. Entonces llegan a Versalles. En Versalles el tono de lo que va a pasar lo pone Francia. Y Francia, con las heridas que tiene, primero, tiene mucha rabia, porque Francia recibió el conflicto de frente, porque Somme y Verdun fueron las batallas que la desangraron, porque los alemanes habían hecho una última ofensiva, ya prácticamente estaban en París. Por eso, Francia es la que recibe de barrigazo, de frente, todo el peso de la Primera Guerra Mundial. Entonces Francia tiene primero heridas, pero además Francia piensa que al haber salido Rusia, que siempre fue su contrapeso y que siempre fue el que de alguna manera podía parar la expansión alemana hacia el este, al haber caído Rusia, la retirada de Rusia le cae a los franceses y a los ingleses como un patadón, porque no ve que ellos se metieron en la guerra, fue detrás de Rusia por el sistema de alianzas, y ahora Rusia se les sale de la guerra y los deja en la estacada, y además no solamente se les sale de la guerra, sino que le da todo el poderío a Alemania para que avance por ese lado. Mejor dicho, esto queda terrible. Entonces, Francia piensa lo siguiente: hay que impedir que Alemania se vaya a convertir en una potencia que pueda declarar en el futuro una guerra y que tenga unas condiciones óptimas para buscar una hegemonía sobre Europa. Entonces, para curarnos en salud, ya que no hay una Rusia que la pueda parar porque acaban de pactar lo de Brest-Litovsk, y para cobrarle la batalla de Sedán, que la tenían atravesada como una espina de pescado en la garganta, y para cobrarle los muertos y todo el sufrimiento que tuvieron los franceses durante la Primera Guerra Mundial, le van a pegar una clavada total. Entonces los términos de Versalles, que iban a ser una cosa, digamos, sentémonos y pactemos la paz y bueno, miremos a ver cómo hacemos acá, empiezan a desmembrarla. Entonces Alemania pensaba que les devolvía Bélgica y les devolvía Alsacia y Lorena de pura querida y les perdonaba las indemnizaciones. En el Tratado de Versalles le quitan a Alsacia y Lorena, le quitan el Sarre, que es la región donde se dan la mayor cantidad de carbón, la desmembran, le prohíben hacer ejércitos. La otra cosa es que teníamos un problema con Polonia. Polonia había sido dividida y repartida entre Austria, Prusia y Rusia en el siglo XIX y llevaba 150 años sin existir,
por la repartición de los tres imperios en lo que los polacos llaman una enfermedad incurable conocida como geografía. Queda siempre entre tres duros y la habían repartido. Entonces, vamos a sacar a Polonia y la vamos a convertir en un estado. Para sacar a Polonia, se le había dicho que tenía una salida al mar. Para hacer la salida al mar hay un corredorcito que se llama el corredor de Danzig, que territorialmente le correspondería a Polonia, pero étnicamente es alemán. Ahí hay una cantidad de población germana. Entonces le sacan el corredor de Danzig y arman una Polonia nueva que tiene cantidades de territorio que antes era alemán. Pues usted no puede hacer una Polonia sin quitarle pedazos a Prusia, porque la Polonia que se repartieron se va a llamar Eslovenia, y entonces le van a quitar Eslovaquia también, que va a ser un nuevo país con los checos, que se llamarán los checos eslovacos, y a Hungría también le van a quitar otros pedacitos de donde vamos a sacar la futura Yugoslavia. Le van quitando pedacitos a lo que fueron los grandes imperios. Con esos pedacitos van a salir otros países. Entonces se va a formar Polonia, se va a formar la República Checoslovaca y la Federación o el Reino, que luego será la República de los Eslavos del Sur, que va a estar conformada por Croacia, por Eslovenia, por Serbia, por la Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, porque al fin y al cabo el tropel era en los Balcanes. Entonces, esos son los eslavos del sur que van a surgir de ahí. Los eslavos del norte, los checos y eslovacos, van a formar la Checoslovaquia, ¿sí? Y Polonia va a surgir. O sea que al aparecer un montón de patrias eslavas, porque el nacionalismo era otra de las fuerzas que habíamos visto que había agitado el panorama de la guerra, quedan desmembrados los imperios, pero sobre todo queda desmembrada Alemania. Y en la mitad de Checoslovaquia hay un enclave alemán que se llama los Sudetes, que son alemanes. O sea, vuelven y quedan pedazos de germanos por ahí, en la mitad del mapa de Checoslovaquia o en la mitad del mapa de Polonia, como es el corredor de Danzig, que tradicional e históricamente están vinculados al imaginario alemán de una manera profunda, tan profunda como Kosovo está vinculada al origen histórico de Serbia. Entonces, esos enclaves que van a quedar metidos dentro de un mundo eslavo van a ser una parte fundamental de la herida que los alemanes consideran que el Tratado de Versalles les hizo. Les prohibieron ejércitos, los desmembraron, los declararon culpables de la guerra por haber vencido, por haber violado la neutralidad belga, porque como Bélgica era neutral y los alemanes invadieron Bélgica y eso produjo la entrada de Inglaterra a la guerra, entonces los declararon culpables de la guerra. Entonces ellos dijeron, si me va a pegar no me regañe, o sea, ya me desvalijó. Sí, y ahora además le salgo a deber, y pues mire lo que me quitó. Y fuera eso, ¿quedo yo de malo, de culpable de la guerra? Ole, tampoco. Y además de eso la ponen a pagar la reconstrucción europea, que es como si Colombia tuviera que pagar solita de su bolsillito la deuda externa de América Latina todita, como si nosotros tuviéramos que subsidiar la deuda externa de Brasil, México y Argentina, nosotros de nuestro bolsillo cuando no nos dé el alma. Entonces Alemania la pusieron a pagar la reconstrucción europea. Esa deuda hacía inviable la recuperación de Alemania. Keynes decía que con el 10%, el gran economista John Maynard Keynes decía que con el 10% de esa deuda que pagara Alemania, ya su economía sería inviable. Ya no habría manera de sacar a Alemania adelante. Alemania pierde las colonias. Entonces, bueno, ya no van a hablar de anexiones, y se va a crear la Liga de las Naciones. Ya no se van a llamar colonias, sino mandatos, porque como los Estados Unidos intervienen, entonces eso queda feo llamarlos colonias. Entonces empiezan a desmembrar a Alemania, pero además esto se va volviendo una cosa muy complicada, porque empiezan a exigirle reparaciones por los daños causados a la población civil, y entonces empiezan a aplicar en las zonas ocupadas y devastadas de Francia y Bélgica, no solamente la indemnización a las zonas devastadas, sino que los ponen a cubrir los gastos marginales, como los préstamos de guerra, como los costos generales de reconstrucción, como las pensiones de los soldados discapacitados y de los huérfanos y de las viudas de guerra a perpetuidad. Y una suma, mejor dicho, lo que les toca pagar, ni siquiera se puede contar. Es tan impresionante que no hay ni dedos para contarlo.
Y fuera de eso la declaran culpable de la guerra cuando la guerra la inició Austria, invadiendo a Serbia a partir del asesinato del archiduque, y Alemania se va a meter después. Entonces ellos quedan como si la guerra la hubieran hecho ellos solitiquiticos, y Austria-Hungría, ¿qué? Austria-Hungría queda desmembrada, el imperio se acaba, pero ellos no tienen que pagar la reconstrucción de Europa, ni ellos quedan ante el mundo como culpables de la guerra que sí iniciaron y que por ellos fue que condujo el mundo a la tragedia. La responsabilidad histórica cae sólita sobre Alemania, y esa responsabilidad histórica se traduce en una deuda impagable, en un desmembramiento del territorio, en la prohibición de ejércitos, en la humillación de Versalles. Y entonces lo que se convierte esto es en despedazar a Alemania, que además desde su punto de vista estaba ganando. Pero no ve que ya se había liberado el frente oriental, le habían dado un buen pedazo de Rusia, tenía los hidrocarburos que quería, había vencido en todos los frentes, se sienta en unas condiciones en las cuales se cree con una ventaja para negociar en términos aceptables, y descubre que lo que van es a trasquilarla, y que de ahí sale hecha jirones. Entonces dicen, bueno, un momentico, ¿de qué me perdí? ¿Qué pasó? Yo me senté a negociar en condiciones de ventaja y me acaban de pegar una desbaratada aquí que yo no estoy entendiendo qué pasó. Esa paz de Versalles, que fue cuando en el año, eso es el 11, a las 11, para contar del día 11 millones de muertos se van a presentar allá. Entonces cuando se firma la paz de Versalles, hay una caricatura que luego sale en el periódico y es un niño que está llorando y tiritando y dice que lástima que le vaya a tocar sufrir tanto, y se llama Generación de 1940. O sea, hay la visión de que lo que acaba de terminar no es una guerra, sino una paz que eventualmente va a producir otras guerras. Alemania quedó tan desolada, tan supremamente desesperada, que la herida que esto le va a provocar a Alemania nos deja a las puertas de una segunda conflagración, porque por un lado la República de Weimar ante el pueblo alemán resulta siendo la que aceptó semejantes términos en el tratado y sobre la cual va a recaer toda la responsabilidad de lo que ellos no hicieron, porque no fueron ellos los que montaron a Alemania en la guerra. Por otro lado, la capacidad de una alternativa política en la futura Alemania dependerá de que revoquen este tratado de Versalles. Por otro lado, la destrucción de los espartaquistas como una oposición hará que cuando más adelante surge el nazismo no haya quien pueda oponérsele, porque la República de Weimar está totalmente desprestigiada por el Tratado de Versalles. Los espartaquistas están muertos, y los nazis en el futuro, sobre esta herida, sobre lo que se considera una puñalada trapera, porque ellos consideran que fueron descuartizados en la mesa de negociación y no en los campos de batalla, que ellos iban bien en los campos de batalla y que fue el Tratado de Versalles el que revirtió los resultados de lo que militarmente se había ganado y los condujo a una situación de ruina intolerable. Entonces esto mucho más adelante en términos psicoanalíticos se va a calificar como la ira narcisística, que es someter a un pueblo a una presión mucho más allá de lo tolerable. Y se teme en la historia que cuando esas cosas pasan, los pueblos pueden tener reacciones que nadie se puede imaginar. Entonces, Alemania no entiende qué pasó. Dice, pero ¿aquí qué fue? Esto, mejor dicho, yo no entiendo qué fue lo que sucedió acá. Alrededor del Tratado de Versalles se va a fundar un intento de intermediación de conflictos para que no se vuelvan conflictos europeos, que es siempre la mayor preocupación continental, que no se vuelvan conflictos europeos. Eso se va a llamar la Liga de las Naciones. Pero la Liga de las Naciones tiene como condición para pertenecer a ella que se ratifique el Tratado de Versalles. Los gringos no van a ratificar el Tratado de Versalles porque el presidente Wilson va a decir, ¿esto qué es? Oiga, a mí me invitaron a firmar una paz y aquí lo que se firmó fue una venganza. Esto es una paz emboscada y se supone que la íbamos a declarar sin vencedores y aquí lo que hay es un montón de vencidos. Entonces Estados Unidos no entra en la Liga de las Naciones porque no está de acuerdo con los términos del Tratado de Versalles.
Pero como es el último en llegar, Estados Unidos además no tiene broncas contra los alemanes porque hace muy poco entró en la guerra, no es que tenga pues el mayor problema. Entonces, al no entrar los Estados Unidos en el Tratado de Versalles, eventualmente una neutralidad que no dependa de todos los conflictos continentales se pierde como oportunidad histórica para el futuro, porque los Estados Unidos no tenían ahí finalmente broncas con nadie y los europeos sí están muy heridos. Esto hace que esté cojo, porque había un elemento que en aquella época hubiera podido añadir un factor de neutralidad que Versalles no va a tener, que la Liga de las Naciones no va a tener, porque Estados Unidos no va a entrar ahí. Estados Unidos todavía no era el que sería después, era Estados Unidos cuando chiquito. Entonces, Estados Unidos cuando chiquito pues no tenía ni esas broncas ni nada y estaba más bien ocupándose de lo suyo, que era del asunto continental, hemisférico, no tanto europeo. Entonces, ahí empiezan a aparecer un montón de países que antes no existían. Lituania, Letonia y Estonia quedan independientes porque Alemania fue desmembrada y no pudo recuperar esos territorios que había pensado que iban a ser suyos por el Tratado de Brest-Litovsk. Así que, de rebote, quedan independientes por primera vez desde que cuando se los habían anexado en tiempos de Alejandro I durante las guerras napoleónicas. Surge Polonia como nación después de 150 años de repartición. Surge la República Checo-Eslovaca. Surge la República de los Eslavos del Sur. Entonces mire lo que pasa, los italianos que perdieron un montonón de gente en la guerra, lo hicieron por Trieste y Fiume, las partes de Italia que estaban bajo la dominación del Imperio Austrohúngaro. Al desmembrarse el Imperio Austrohúngaro, lo más natural es que Trieste y Fiume le vayan a tocar a los italianos que pelearon del lado de los aliados en esa guerra, solo por esos dos territorios. Pues no, porque imagínense que ahora se formó una república que llaman Yugoslavia, la de los eslavos del sur. Yugo significa sur. Entonces, esos territorios que Italia reclama como suyos, que formaban parte del Imperio Austrohúngaro, ahora van a ser de los eslavos del sur. ¿Cómo la vio? Entonces Italia dijo, pero yo entonces, no es que yo me metí en la guerra, fue por eso. Entonces, ¿qué me dieron a mí? A ver, no me dieron nada. Yo perdí un montonón de hombres, me metí en una guerra donde no tenía por qué haberme metido, y quedé con una mano adelante y la otra atrás. ¿Esto qué quiere decir? Italia se siente tumbada, Alemania se siente emboscada, y la manera como Alemania se siente emboscada, ellos lo califican como una puñalada trapera. Culpan a los socialistas de haber aceptado una paz inaceptable, y el socialismo se desprestigia profundamente como una alternativa histórica que vaya a encaminar los rumbos de la nueva Alemania. Entonces la revolución bolchevique en la Alemania no estalla en Alemania, y al no estallar en Alemania, el siguiente paso de la cadena se detiene. Luego viene una gran rebelión en Italia, pero tampoco triunfa, ahí se detiene la cadena. Entonces Rusia aguanta sola y hasta que en un momento se dé cuenta que la revolución no va a triunfar en Europa, sino solamente en Rusia. Y eso, digamos, va a dar un viraje muy fuerte a la historia. Al mismo tiempo, terminada la Primera Guerra Mundial, una cantidad de países van a invadir a Rusia para evitar que esa revolución triunfe, y Rusia se va a ver envuelta en una guerra civil entre los guardias blancos que apoyaban el zarismo y los guardias rojos que están con la revolución, y es entonces cuando ejecutan a los zares, porque con el perro que quede vivo le nombran un regente y restauran el régimen zarista. Es entonces cuando hay la invasión que deciden matar al zar y a toda su familia. Entonces termina la guerra, aparecen un montón de países, se acaban los imperios, se acaban las dinastías. En el Medio Oriente queda armado un lío muy grande porque Inglaterra, desesperada, empieza a girar chicas en blanco. Entonces le promete a los judíos el Estado de Israel, le promete a los árabes el Estado árabe en Palestina, le promete a los kurdos un Estado, pero al mismo tiempo crea a Siria y a Irak y a Irán, desmembra el Imperio Turco Otomano. Entonces la cantidad de promesas simultáneas, incompatibles y opuestas desordena la región del Medio Oriente. Gana Lones de Arabia y ganan los árabes, pero por mandato de la Sociedad de las Naciones queda como protectorado francés, que es lo mismo que usted darle la licitación a una compañía donde usted tiene acciones, siendo usted el que aprueba la licitación. Entonces,
Un montón de problemas van a surgir de acá, pero sobre todo el problema de Alemania queda muy mal resuelto. Por eso decimos que la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera, que las dos guerras mundiales son un mismo conflicto en dos actos, y que si uno no entiende la sensación de traición que Alemania experimenta y la sensación de estafa que Italia experimenta, no puede imaginarse de dónde va a tener asidero político un proyecto como el fascismo en Italia y como el nazismo en Alemania. ¿De dónde se va a incubar lo que Ingmar Bergman llamaría en una película aterradora el huevo de la serpiente? ¿De dónde va a salir esto? Entonces, la Primera Guerra Mundial, con lo deshonrosa que es, con las poquitas miniseries que tiene, con el desperdicio inútil de vidas, con la forma, nadie la glorifica porque no tiene nada de glorificable, termina con 11 millones de muertos, una generación entera bajo los campos de Europa, termina con unos registros cinematográficos absolutamente aterradores de los que hablaremos más adelante de cómo se califica la pesadilla, termina con una Alemania de rodillas cuando creía que iba a negociar con altivez, termina con una serie de heridas que por quedar sangrando y por quedar abiertas y por quedar de esa manera completamente fuera de todo lo que había sido el trayecto del conflicto, van a generar la Segunda Guerra Mundial 20 años después. El periodo que atraviesa entre uno y otro se conoce como el periodo entre guerras, y hasta aquí a la Primera Guerra Mundial la llamaban la Gran Guerra, porque a nadie le va a ocurrir que va a haber una segunda, pero la segunda está escrita en la sangre de los tratados que terminaron la primera. Esto continuará, esto no se va a quedar así. El balance que la humanidad va a hacer de esto, la desazón, las filmografías al respecto, la sensación del suicidio de la razón, el surrealismo como la explicación psicoanalítica de un tánatos colectivo que llevó a Europa a la barbarie, los locos años 20, la gana de olvidar, el foxtrot y todo el mundo queriendo mirar para otro lado, tratando de librarse de la pesadilla tan grande que acaban de vivir, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las tragedias de estas guerras desatadas de intereses, desde la herida que Alemania sufre, desde los dolores con que Francia negocia, desde la Inglaterra que perdió a toda su nobleza en los campos de batalla, desde los imperios que caen, desde la caída de las águilas, desde el absurdo desatado del suicidio de la razón de la Primera Guerra Mundial y todos aquellos dolores de los que hablaremos después en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica y producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.